noches, El Salvador. Qué placer, qué rico volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar 8.com rompiendo esquemas. En minutitos arrancamos conociendo precisamente aquella parte, el aspecto de Jaime El Potro Portillo, exjugador del balompié del circuito de privilegio del Redondo Nacional, pero también de la selecta Cuscatleca, una persona ciertamente con muchos palmarés en su trayectoria y una persona que a título personal lo quiero muchísimo, lo conozco de años y es un verdadero referente como persona, como ser humano. De esa faceta vamos a hablar, de la que usted no conoce. En minutitos le presento el resumen de la entrevista para tener un poco más de contexto de los actores que nos han acompañado en esta tribuna acá, donde rompemos esquemas. Por favor. Esta noche en 8.com. Porque está con nosotros Aida Mancilla. Aida, feliz noche, un placer. Que mi madre la admiraba, Sergio, porque ella, a pesar de sus dolencias, cuando la llamaba todos los días, ¿cómo amaneció mi viejita linda? Ella no era tan vieja, mi madre murió de 73 años. Me decía, no me duele ni una uña, estoy feliz, y ahora que me llamas estoy más feliz. Y eso para mí era como imitarla, y la lloré tanto, pero no en el aspecto porque me remordiera la conciencia. Creo haberla atendido hasta su último momento. Ella, más que mi madre, era una amiga incondicional para mí. Yo siempre mis proyectos de vida los pongo en manos de él, pero creí que nunca iba a llegar a destacar en nada. Sí, era tal vez una persona un poco insegura, y quizá un poquito marcadita la inseguridad, pero creo que cuando a mí en más de alguna ocasión me hacían bullying por mi voz, creí que eso me iba a minar, y eso fue por el contrario, fue como un motorcito. Y cuando claro, y yo dije, si yo le voy a poder servir a Dios, lo voy a hacer a través de mi voz. Y a través de mi voz, de muchas iglesias, a mí a veces he sido invitada para grabar salmos y todo, y lo hago de mil amores. Mi primaria en una escuelita que se llamaba la Escuela Santa Familia, era una anexa al Colegio de la Asunción, que era de monjas. ¿Todavía existe esto? La escuelita sí. ¿Ha podido ir usted después? Quise llegar un día de estos, fuimos, pero no entré. ¿En toda su porque carrera fue un fin de semana? No, creo que ya a estas alturas nadie me conoce, porque las monjas de ese entonces creo que ya ni están. Las niñas en ese entonces ya son señoras como yo, que tal vez nadie se quedó ni trabajando ni como maestras, pero me llena de mucho orgullo saber que ahí fue mi formación de valores. Ahí me enseñaron a respetar a las personas, ahí me castigaban, porque debo decirlo, no es que haga acopio del castigo y que bueno, no, eran castigos pues, reprendían, nos reprendían mucho. Y nos ponían tal vez no castigos físicos, sino que castigos que tal vez no íbamos a salir a recreo, pero sí, ahí se cimentaron mis principios morales. Siempre lo mejor en análisis en 8.com. Y bueno, inmediatamente vamos a arrancar porque vamos a conocer aquella faceta de Jaime El Potro Portillo. Don Jaime, feliz noche, un placer. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio. Y también para mí un placer saludarte y pues tener un momento como este tan especial en el cual, volvemos a recordar algunos aspectos tan valiosos dentro de la vida deportiva salvadoreña, pero también dentro de la vida deportiva de mi persona y del fútbol nacional en general. Gracias a usted, don Jaime, honradísimo que me acompañe, me siento sumamente feliz, algo que desde hace rato lo quería hacer para conversar con usted, como hemos conversado con artistas en esta tribuna de entrevista, con salvadoreños que han puesto muy en alto y lo siguen haciendo el nombre de nuestro país, deportistas, economistas, políticos, de los cuales han pasado por esta tribuna de entrevista. Don Jaime, debo de preguntarle, ¿dónde nació? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, mi niñez fue quizá común, como la de todos los buenos salvadoreños que venimos de pueblo. Yo nací en la ciudad de Berlín. Por eso es que muchos de mis amigos, cuando yo les digo dónde nací, me dicen, tenés la pinta de alemán. De alemán. Está bien, buenísimo para venderse. La verdad que, Berlín es un pueblo muy, muy especial. Lo recuerdo con mucho cariño durante mi niñez.
Fue una niñez maravillosa como todo niño, con los compañeros de escuela, los compañeros, los profesores que tuvimos, las enseñanzas que nos dieron, el respeto a los mayores y sobre todo el cariño que engendraron en mí mis padres alrededor de la educación familiar. Don Jaime, sus padres, ¿cómo fue la formación? Hablemos de eso, ya vamos a hablar puntualmente de eso, pero ¿dónde estudió? ¿Cómo se viene para San Salvador? Coménteme un poquito. Bueno, fíjate que cuando estaba terminando yo la primaria, la mayoría de mis amigos del grupo que jugábamos fútbol allá en el pueblo, se habían venido a estudiar a Santa Cecilia. Santa Tecla. En Santa Tecla, así es. Y bueno, cada año en Santa Cecilia quedaba campeón y los referentes berlineses que habían llegado a Santa Cecilia, todos habían sido capitanes de esa selección tan querida del Colegio Santa Cecilia. Naturalmente ahí te enseñan responsabilidad, estudio, amor a tus semejantes, amor a tus padres y sobre todo responsabilidad en las acciones que tú te dediques. De ahí nació, ¿cómo se llama? Quizás la inquietud mía de insistirle a mis padres que me enviaran a Santa Cecilia. La verdad que la cobija no alcanzaba para tanto, porque éramos 3 hermanos. Ya mi hermana mayor ya estaba estudiando aquí en la Escuela Normal España. Mi otro hermano ya estaba en el Instituto Nacional. Y yo pues, con mucho sacrificio, insistí para mis padres para que me enviaran a Santa Cecilia. La verdad que ya estando en Santa Cecilia, mi comportamiento y mi esfuerzo por los estudios me hicieron que me dieran una beca completa durante los 5 años que estudié en Santa Cecilia. Eso permitió aliviar un poco la carga económica de mis padres y fue la oportunidad donde yo me desarrollé con el fútbol y sobre todo con el aprendizaje, porque yo vine a estudiar bachillerato en electrónica industrial. Pero todo eso viene a colación porque allá en la niñez, en el pueblo, tuvimos también un buen entrenador de infantos juveniles, que fue don Julio Valencia, que yo creo que murió él allá en el departamento de la Unión, pero por muchos años él permaneció en la ciudad de Berlín, le había gustado siempre la enseñanza del fútbol y él conformó las escuelas infantos juveniles del Once Berlinés. De ahí, ¿cómo se llama? Volviendo a Santa Cecilia, eso fue parte de la catapultada mía hacia el fútbol nacional. En todos los torneos colegiales, siempre Santa Cecilia salía campeón. Bueno, fuimos campeones 62, 63, 64, 65, 66, hasta el año 67. Y luego, como se llama, en el año 65, 66, me llamaron para la primera selección juvenil. Pero dada la situación mía, que yo estaba interno en el colegio, con esa selección de don Hernán Carrasco, yo no pude asistir porque por el hecho de estar interno los padres no me dieron la oportunidad de salir. Y sale de ahí una anécdota bien bonita, porque yo ya estaba listo para irme para San Juan, Puerto Rico, pero como no pude asistir, ahí tuvo la oportunidad Manuel Cañada de asistir en sustitución mía. Eso es, en resumen, sucinto, la etapa de la niñez, de la juventud y de la enseñanza moral y deportiva que tuve en los primeros años. Don Jaime, ¿cómo recala en un equipo del circuito de privilegio? ¿Cómo se recibe esta oportunidad? ¿Cómo lo descubrieron? Usted dijo, nos ha planteado prácticamente su trayectoria.
estudiantil, pero ya llegar en términos profesionales, cuando antes muchas personas quizás no saben, pero el deporte nacional siempre ha tenido diferentes limitaciones para quienes los han practicado. Usted andaba en su moto, estudiaba, trabajaba, jugaba fútbol. Coméntenos un poquito, porque ese aspecto humano de cómo ustedes se entregaron, aquí tengo diferentes fotografías, bueno, Hernán Carrasco Vivanco, que ha estado aquí con nosotros, y diferentes jugadores como Chama Mariona, que ha estado aquí con nosotros, la Araña Magaña, que Dios lo tenga en su gloria, Pipo Rodríguez, que han estado también aquí, el Oro Castro, conversando con nosotros en diferentes reconocimientos de esa hazaña que ustedes realizaron. Pero ya me voy a enfocar en la selección del 70 o en las diferentes justas mundialistas, pero ahorita, ¿cómo recala usted al circuito de privilegio? ¿Cómo se esfuerza por estudiar, por trabajar, por entrenar, por dar lo mejor de usted? Bueno, fíjate que es una etapa muy interesante y sobre todo de sacrificio. Resulta que estando interno, de repente llega el Alianza, el ganador del Santos de Pelé, aparece a jugar al Colegio Santa Cecilia y llegaron a entrenar y querían hacer conjunto contra el equipo de la selección del colegio. Entonces necesitaban un sparring. Dio la casualidad que teníamos una muy buena selección siempre, y en el partido que jugamos contra ellos le ganamos 3-2 ahí en el Santa Cecilia. De esos 3 goles, 2 los hice yo. Entonces, desde ese momento le pusieron el ojo. Fue ¿cómo se llama? La visoría de don Hernán Carrasco, digo. Y me invitó a ir a entrenar. Pero ¿cómo iba a ir yo a entrenar? Hasta la constancia, porque ya se entrenaba. Y salir desde Santa Tecla, yo interno. Y bueno, hubo una etapa muy interesante y que los padres salesianos quizás tomaron a bien, quizás por mi comportamiento, por mi esfuerzo con los estudios, mi esfuerzo con el deporte, y sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, por darle un poco también de publicidad al deporte chaleco. Entonces me dieron permiso. Claro, iban a tener a un representante del colegio en uno de los representativos con más roce internacional, con más prestigio. Resulta, Sergio, que de ahí me dieron permiso y mira todo lo que yo hacía. Salía de Santa Cecilia hasta llegar al Parque Daniel Hernández a tomar una de las camionetillas que habían antes, que valían 15 centavos para venir hasta el Parque Ula Ula. Ahí en el Parque Ula Ula corría hasta el lado de Catedral, agarrar la 29 que me iba a trasladar supuestamente y me dejaba enfrente de la cancha sobre el Boulevard del Ejército, de la Constancia. Y entonces, entre lo que salía del colegio y llegaba hasta allá, como no había también, digamos, demasiado tráfico en esa época, me tardaba más o menos como unos 45 minutos. O sea que yo salía 1/4 para las 12 y a las 12:30 estaba ya en la cancha entrenando. Entrenaba y de ahí salía corriendo otra vez a tomar la 29, otra vez a volver a tomar en sentido inverso la trayectoria del transporte para estar en Santa Cecilia y ya directamente a talleres a estudiar y a trabajar. Pues todo eso fue lo que sirvió para que al fin del año 66 me llamara don Hernán para que ya yo participara entrenando ya directamente con el equipo Alianza. Éramos una cantidad de jóvenes que todos, casi la mayoría, habían estado con él en la selección juvenil, a la que yo te comenté que no pude ir porque estaba interno. Entonces ahí estaba el ruso Quintanilla, estaba Tancho Ángel, ya 2 finados, estaba Cabezas, bueno, había una cantidad de jóvenes, por eso le pusieron a ese equipo de la Alianza de los jóvenes, nos pusieron los agogó. Agogó. Porque todo el mundo usábamos el pelo largo
y teníamos un juego endiablado, llamémosle así, porque recuerdo que una vez casi toda la mayoría del cuadro titular estaban lesionados y entramos todos los jóvenes, como te digo, a Hugo y jugamos un partido contra Universidad Nacional, que en esa época tenía un equipón. Ahí jugaba Mauricio Rodríguez, Manzanito, bueno, después colegas y compañeros míos en la selección. Y quedamos 5-5 en el Estadio Flor Blanca, porque gol en la Alianza, gol de la Universidad. Fue un partido tan lindo y tan emocionante que todavía lo tengo grabado en la mente. Don Jaime, sin lugar a dudas, excepcional la historia el cual usted nos está contando. Yo me siento sumamente emocionado de todo lo que usted está compartiendo, pero quisiera ir un poquito más allá, porque Jaime, el Potro Portillo, se ha destacado su nombre, su apellido, el cual usted ha formado y ha canjeado y le ha dejado a su familia, que es el legado más grande que uno puede tener. Don Jaime, ¿cuándo llega el amor a su vida? Ah, bueno, mira, son cosas bien interesantes y bien lindas. La verdad que eso ocurrió por ahí, quizás despuesito de los 70, Okay. ¿verdad? Pero antes de eso, la historia, ¿cómo se llama?, da un giro completamente cuando yo ya estoy en Alianza. Dije yo que no me iba a quedar solo con el bachillerato industrial, y entonces dije yo, continuaré estudiando en la universidad, pero para lograr hacer eso, tengo que tener un medio de transporte. Y ahí empecé con las motos. Al final de toda mi carrera universitaria, cuando me gradué de ingeniero, terminé ya con vehículo, con un carro. ¿Por qué terminé con un vehículo y con un carro? Porque ya me había acompañado y me casé con la que yo le digo Doña Miriam. Doña Miriam de ¿verdad? Portillo. Porque yo la quiero muchísimo, nos está viendo seguramente esta noche. Porque es una mujer tan bella y con la cual hemos compartido y procreado tres hijos muy lindos, de los cuales me siento muy orgulloso. Y el sacrificio yo creo que valió la pena y sigue valiendo la pena el sacrificio, como se llama, como algunas veces le digo yo molestándola, todavía te sigo aguantando, vieja, ¿verdad? Pero como se llama, es muy interesante. Y ella le dice a usted, es mutuo. Sí, no, así es, y entonces, ¿cómo se llama? Y bueno, de ahí vienen algunas frases de cariño que ella nunca me ha dicho mi amorcito cuando está contenta, sino que solo me dice negrito. Negrito lindo. Y yo le digo, mi Chele, o Chele, vení para acá. Cuando estoy enojado le digo, Miriam, vení. Entonces ella entiende. Ajá. Pero sí, la verdad que el amor, como tú dices, ¿Y llegó. cuándo le dice el potro? Ah, cuando me dice el potro es que es otra cosa. Es otra. Está bien, ya sí. Es coquetería eso. Sí, pues te digo, ¿cómo se llama? Los sacrificios siempre valen la pena y la verdad que a través de mis años dentro del deporte y dentro de mi vida profesional, yo como ingeniero, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero estos sacrificios siempre yo, incluso, les doy muchos consejos a muchos jóvenes que tienen todo de parte de sus padres y no aprovechan su tiempo. Aprovechan. Tienen, ¿cómo se llama? Tienen cariño, tienen amor, tienen facilidades económicas, pero todo lo echan a perder porque no quieren sacrificarse, no quieren poner de su parte, aunque sea para su vida futura, que es lo más importante, porque no todo el tiempo vas a tener a tu papá. Claro. No todo el tiempo vas a tener los buenos amigos que has tenido, porque el que tiene dinero y el que tiene amigotes, generalmente los amigotes te van a desaparecer cuando tú no tengas ya el dinero. El dinero. Claro. Y la verdad que, ¿cómo se llama? El dinero no lo es todo. Lo que más tenés que valorar son los amigos que vas a hacer en la vida y sobre todo el que tú atesores esos amigos, porque
amigos hay del diente al labio, pero amigos para toda la vida hay, como se llama, solo en el corazón. Don Jaime, ¿cuándo vienen sus 3 hijos a su vida? Bueno, mira, Bueno, pero quiero preguntarle antes de esa situación, ¿cómo vienen a su vida? Quiero preguntarle a dónde conoció a doña Miriam. bueno, fíjate ¿Cómo que... se conocieron? ¿Quién se la presentó? Fíjate que, ¿cómo se llama? La verdad que cuando yo, después de que jugué con Alianza, y estando todavía en Alianza, yo me iba a ir a jugar con el Miami Toros. Vino a jugar aquí el Miami Toros y también andaban con unos visores buscando jugadores para empezar con la MLS. Fue en la época que estaba el Cosmos de Pelé, donde estaba, ¿cómo se llama? Hans Chinaglia, Frank Beckenbauer. Beckenbauer. Sí, estaba Pelé, estaba una gran... Estaba una playa de jugadores ex mundialistas del 70 y como el Miami Toro estaba ya casi conformado, ¿va? Pero andaban buscando gente, ¿cómo se llama?, que los apoyara y sobre todo, ¿cómo se llama?, que tuvieran esa calidad de mundialistas para hacer llegar más gente a los estadios. Entonces vinieron a jugar aquí y probaron a nacionales y extranjeros que habían aquí, de los cuales, ¿cómo se llama?, solo vieron a Tony Rojas y de los nacionales a mi persona. Jugamos el partido con ellos y bueno, yo entré casi todo el partido y fui al único, ni a Tony Rojas quisieron, sino que me querían a mí. Y yo ya tenía todo arreglado, pero en ese interín yo ya tenía mi pase libre para poder contratar con cualquier equipo, ya sea nacional o extranjero. Y dio la casualidad que el Miami Toros me ofreció un buen contrato para irme por una temporada de 6 meses, con todo incluido, como dicen, ¿verdad? Y cuando yo voy y pido mi transferencia internacional, bueno, en ese momento el presidente de la Asamblea era también a la vez presidente de la República, y era el doctor Álvaro Magaña, en aquella junta de gobierno. Revolucionario de gobierno. ¿Verdad? Y la verdad, el doctor Magaña me firmó la transferencia, pero el Alianza empezó a pelear mi transferencia, porque ellos querían también agarrar parte de ese dinero que solamente me iba a tocar a mí, como agente libre, como dicen ahora, ¿va? Y la verdad, metieron tanto pleito y tanta confusión con el doctor Álvaro Magaña, que dijo que mi transferencia la había firmado empapelada, ¿verdad? Que así se la habían pasado y él la había firmado sin darse cuenta. Bueno, desde ese momento entré yo también en conflicto con Alianza y dije yo, no, me voy de aquí, y fue cuando me fui a jugar para FAS. Ahí es donde sale el noviazgo con Michelle Linda, con la niña Miriam. ¿Verdad? Y de ahí, ¿cómo se llama? Es una historia que ya lleva casi 50 años, ¿verdad? Y de la cual sale, ¿cómo se llama? Tatiana María, que está ahí en Nueva York. Sí. Está Natalia, que vive aquí en El Salvador. Y está Jaime Junior, que vive aquí también. Y de los cuales, ¿cómo se llama?, como que fueron programados, ¿verdad? Igual que mi familia, porque nosotros éramos 3. Nos llevamos 4 años de diferencia entre mis hermanos, pues también ellos se llevan 4 años de diferencia, ¿verdad? Y ahí están. ¿Quién le presentó? ¿Cómo conoció a doña Miriam? Allá fue en Santa Ana, pues en un partido del FAS. Pues fíjate que... Usted le echó el ojo, ella se lo echó a usted. Pues fíjate que fue allá en Santa Ana y quizás fue mucho antes de que yo estuviera con FAS, porque nosotros íbamos a entrenar al equipo de don Mauricio Salaverría Lagos, que era el presidente de la Alianza en esa época, que él era de Aguachapán, y entonces él eran los dueños de la hacienda La Labor, ahí en Aguachapán, y tenía un equipo de la hacienda. Entonces iba yo, Sepúlveda, el Chino Flores, para ir a darle más entusiasmo a los muchachos de la hacienda.
Y entonces, cada vez que pasábamos ahí sobre la 25, y entonces ahí el Chino Flores era bien amigo de la familia de mi señora actual, y entonces él fue el causante de esto. Él se la presentó. Él me la presentó ahí, y desde ahí empezamos ya con el tiempo a frecuentarnos un poquito más, y luego cuando yo ya estuve en FAS, pues entonces ya era más seria la cosa. Sí, pero ¿verdad? mire, don Jaime, ya Dios tenía estipulado este tema, es decir, su pareja, Bueno, y viceversa, porque sí. el Toros de Miami le ofreció un contrato de ¿cuánto? ¿6 meses? Sí, pero ¿cómo se llama? Sujeto a renovación, ¿va? Claro. Y era Pero mire, doña Miriam le ofreció un contrato de 50 y cuántos años lleva. ya casi 50. 50 años, un contrato no cualquiera se lo ofrece. Sí, Ah, pero ¿cómo se llama? sin renovación. Sin mire. renovación. Y con todos los gastos pagados. Ah, mire. pues sí. Listo. Mire, coménteme un poquito cuándo deciden ya unir su vida, es decir, cómo se le declaró a usted, cómo le dijo a su chelita, mira, pero no una unión, no matrimonial, sino que cuando ustedes ya deciden unirse, ¿cómo se le declaró? Coménteme. Bueno, mira, la verdad que ella se vino para acá, para San Salvador. Empezó a trabajar en San Salvador y por eso de las casualidades, llamémosle así, pero yo no creo tanto que hayan sido casualidades, ¿verdad? O sea, ella ya lo andaba merodeando. Ya me andaba usted. taloneando. Sí. Listo. Ya me había venadeado. Está bien. ¿Verdad? Y resulta que se viene a trabajar con una empresa avícola que tenía sus oficinas ahí en San Jacinto. Yo ya había dejado siempre estaba, como se llama, ya no estaba con Alianza, yo estaba con FAS. Y yo vivía aquí en San Salvador en un apartamento que tenía arrendado ahí en San Jacinto. Y resulta que estábamos quizás como a 2 o 3 cuadras donde ella se vino a vivir también de pupila y le quedaba cerca también su oficina. Y de ahí quizás esa cercanía hizo, como se llama, también más cercana, como se llama, nuestras reuniones. Relación, sí. Y de ahí, como se llama, ella también que ayudó y contribuyó mucho con sus hermanos. Se empezó a traer a sus hermanos para San Salvador para que estudiaran y trabajaran mejor por acá. Qué bueno. Y bueno, terminó, como se llama, que todas sus hermanas, yo contribuí también para que se fueran para Estados Unidos. La mayor, que ya acaba de morir hace como unos 3 meses. Sí, lamentablemente le dimos el pésame. Como 3 meses, sí. Tuvimos así. el privilegio de conocerla. Así es. Entonces, ella fue la primera que se fue. Luego, como se llama, se fue Luis, el varón. Y después la tercera que se fue Paulita, la hermana que le seguía a ella, la cual se casó ahí en Estados Unidos. Luis también se casó por allá, ya tienen sus familias allá. Sí. Y bueno, ya casi nunca quisieron regresar. Al contrario, yo los he invitado para que vengan aquí y los he traído aquí para que se acuerden de su país y que vean que a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido, como se llama, en nuestro país, también todavía dan ganas de vivir, a pesar de que hay momentos que dan ganas también de arrancar. Sí. Don Jaime, bueno, usted le ha tocado vivir un montón con su esposa, con sus hijos, un montón de años complicados en el país, ya vamos a hablar de eso. De sus 3 hijas que ya formaron sus hogares y todo, ¿fue fácil para Jaime o fue más fácil para doña Miriam dar paso a sus yernos y a su nuera? ¿No hubo celos de pronto de sus niñas? Sí, fíjate que yo creo que sí, porque la verdad, y tú debes de saber, que la educación que ya recibimos nosotros quizás fue un poco menos estricta, pero con mucha responsabilidad. Sí. Y que eso también, como quieras o no, hace que la sociabilidad que existe, como se llama, entre padres e hijos,
¿cómo te pudiera decir? Entre familias, ¿cómo se llama? De novias o de novios. Los acercamientos han sido más alegres y sin mayor conflicto, ¿verdad? Que es lo que ha permitido que los hijos e hijas tengan un mejor acercamiento y una mejor, llamémosle, educación social para convivir con las nuevas familias que ellos han formado. ¿Se puso usted, cuando sus hijas le presentaron a los novios y la novia, se puso celoso, Jaime Portillo? Pues fíjate que no, la verdad que no, sino que todo lo contrario. Primero, ¿cómo se llama? Conocerlos. Segundo, ver no la procedencia, sino cómo se llama su formación. ¿Me entendés? Porque la verdad que muy humilde podrá ser, pero eso no te quita. Si tiene valores, principios, correcto. Si realmente quiere a sus hijos, a su hija. Así es, porque todo eso al final de cuentas es lo que va a contribuir a formar un buen hogar, a conformar una buena familia y sobre todo a que la conformación misma de ella sea perdurable y no, como se llama, sea momentánea. Don Jaime, es complicada la pregunta que le voy a hacer, medítela, porque es importante preguntarle si usted en su momento, en aquel histórico momento cuando usted era seleccionado nacional, jugador, ¿fue novio Jaime Portillo? ¿Le salían señoritas? Sí. No, fíjate que no es complicado. ¿Cómo manejaba ese tema? No, fíjate que no. ¿Cómo manejaba ese tema? Le voy a poner antes de doña Miriam y después de doña Miriam. Pues mira, te lo voy a comentar así. Te lo voy a comentar. Doña Miriam, la quiero muchísimo, usted lo sabe. Te lo voy a comentar así. Fíjate que, vaya, estando en México, no llamemos que fue una novia, pero sí alguien, ¿cómo se llama?, que de las aficionadas e hijas de un ingeniero, ¿cómo se llama?, electricista, de allá de México, que tenía su compañía. Nos hicimos amigos y también, ¿cómo se llama?, por aquello de la juventud, yo creo que a lo mejor estuvo enamorada de mí en determinado momento. Pues fue tan buena la amistad que generamos, ¿cómo se llama?, en aquel momento, que ella vino a visitarnos aquí a El Salvador. Todavía no estábamos de novios fijos con doña Miriam, pero fíjate que tengo unas fotos que nos tomamos allá en La Fuente, en un restaurante donde nos tocó y nos dedicó muchas canciones Marco Antonio Muñiz. Muñiz, buenísimo. Y en ese mismo restaurante ahí apareció, ¿cómo se llama?, la mexicana, que como le decía la niña Miriam, ¿verdad? Muy simpática. Y bueno, ella guarda las fotos de esas, con dedicatorias, ¿sí? Que sí, ¿no? Sí, te digo que es una buena onda, porque la verdad que ella no resiente nada de eso, por el contrario, ella dice, si me costó, dice. Está bien, y le comento eso porque es complicado, es decir, manejar, la gente no tiene ni idea de lo que era un futbolista en aquel entonces. Cuando entraba era un verdadero acontecimiento. Y lo quiero decir como tal porque lo he vivido, lo he estudiado, he hablado con un montón de personas. Figúrese, la selección del 70, antes los Juegos Olímpicos también en México, que ya no volvimos a ir, el primer mundial estalló en júbilo, en alegría, apoteósico, cualquier otro tipo de apelativo que se le pueda poner, pero particularmente el primer país de Centroamérica en clasificar a un mundial fue El Salvador. Entonces,
esa hazaña de esa camada de jugadores que tenían un talento impresionante como ustedes, enloqueció a un país, fue una verdadera alegría tremenda, quizás en medio de la creación de una guerra civil. Era como un bálsamo ante malas noticias, ante una tensión, y unir a un pueblo con una justa mundialista que no importa de qué partido político eras, si eras de pronto apoyabas a la guerrilla en el interior del país o al gobierno de turno, etcétera, pero unieron a un pueblo, realmente fueron verdaderos héroes. Entonces, de pronto llegan oportunidades como la del equipo de Miami, de la Major League Soccer, pero también llegan señoritas, llegan amigos, llegan... Entonces, ¿cómo se manejaba eso? Era complicado, por eso yo le preguntaba. Fíjate que, bueno, la verdad que si tú no estás preparado... A eso me refería. Tanto como se llama emocional, psicológicamente, sí, si no, usted no es un profesional. Deportivamente. Claro. Entonces se pudo perder fácilmente. Eso sí, te podrías perder naturalmente, porque la verdad que las lisonjas y los halagos que te pueden hacer de diferentes maneras, tanto como se llama femeninos, como a través del deporte, las oportunidades que se te presentan, te pueden hacer que te perdas un poco. Ok, don Jaime, y esta pregunta tiene un asidero, porque vemos nosotros a grandes jugadores tremendos, a grandes artistas que se han perdido por la fama, por las mieles del placer, y si alguien piensa que década del 60, 70 no se podía porque no había esta tecnología que ahora nosotros, pero había la tecnología de su momento, habían las posibilidades de su momento, habían recursos de su momento, pero los había. Don Jaime, ¿alguna vez le ofrecieron drogas a usted? Pues fíjate, porque es otra de las tentaciones. Sí, fíjate que no. Pero sí, nosotros ya sabíamos cómo se llama, sobre todo en la parte universitaria, que muchos de algunos de mis compañeros y con certeza te digo, muchos de esos nunca se graduaron. Porque la fama y el dinero da acceso a muchas cosas. Pero te digo, compañeros dentro de la universidad, mira viejo, dale. Pero ¿y qué le voy a dar? Les decía yo. Y ustedes me van a ayudar a estudiar. Porque ese era primero mi objetivo cuando estuve dentro de la universidad. Yo tenía dos metas. Una, ¿cómo se llama? Seguir progresando a través del fútbol, y la otra, ir progresando a través de los estudios. Tal fue el caso que a los 23 años yo ya era socio del 50% de una imprenta, ¿verdad? Y eso me permitió... Usted tenía una visión empresarial. Eso me permitió a mí, ¿cómo se llama?, no enloquecerme. Y por todo lo contrario, tenía mucho trabajo que me daban y yo no pasaba en la imprenta. Yo andaba afuera vendiendo papel manchado, como decíamos nosotros. Sí, trabajando, sí. O sea, con las diferentes oficinas donde encontraba amigos que tenían que hacer impresiones de diferentes cosas. Bueno, con que sale a colación, quizás hoy que me acuerdo, Fermín Iglesias. Como no, el cantante. El cantante, pues, él lo promovimos nosotros a través de la imprenta. Le hicimos, ¿cómo se llama?, póster. Sí, campaña de expectación, publicidad, para mercadeo de ese entonces. Para que él los pegara a los lugares donde iba a asistir o donde iba a estar. Y sabes que éramos tan buena onda nosotros que el pago que hacía, ¿cómo se llama?, este Fermín, era que en determinado momento nosotros lo lleváramos a un cumpleaños para que nos cantara un par de canciones. Con eso pagaba. Y así como se llama, te digo que joven, logramos tener con mi señora la primera casa que
te puedo decir con seguridad que en 2 pagos la hicimos, la pagamos. Qué bendición. ¿Verdad? Porque es cierto, eran colones, pero ahora todavía estamos viviendo en esa casa. Y hoy vale un poquitito más porque los tiempos han cambiado, pero también en aquel momento el dinero tenía su valor. Y ese valor intrínseco del dinero fue lo que permitió también que pudiéramos educar bastante bien a todos nuestros hijos. Sí. Don Jaime, aguánteme un ratito. Voy a ir a una pausa publicitaria. Vamos a seguir con 8.com, rompiendo esquemas. Jaime El Potro Portillo, esta noche con nosotros. Vamos a hablar de su experiencia, de cómo la vida le marcó luego de asistir a aquella graduación que muchos futbolistas ya quisieran alrededor del mundo, poner un pie en una justa mundialista, llegar al Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca, representando los colores del azul y blanco y hinchando el pecho, escuchando el himno nacional. Pausa, volvemos.